Sí, 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 tiene razón. Pero por lo pronto, entérese de cuáles son las razas que se han denominado como las que producen más leche, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la raza Holstein, mundialmente, Holstein. 15 litros de leche diarios. Y lo otro característico es de que esa leche, ¿sí?, tiene un contenido de grasa de 3.5%. ¿Ok? Entonces digamos que su producción, su, porque durante su periodo de lactancia, se dice que la Holstein puede producir 4.500 litros. ¿Sí? En segundo lugar, en segundo lugar, se ha establecido que la raza que le siga a la Holstein es la raza Ayrshire. Ayrshire. A Y R S Ayrshire. Y de esta se dice que puede producir 12 litros diarios. Habíamos dicho que la Holstein produce 15. Ahora la Ayrshire se dice que produce 12. Pero en cuanto al contenido de grasa, se dice que la Ayrshire puede producir 3.9% de grasa. O sea que es un poquito más grasosa que la Holstein. Pero su en su periodo de lactancia, la Ayrshire produce 3.750 litros, menos que la Holstein. ¿Ok? Bueno. En tercer lugar se habla de la raza Jersey, con J. Hershey, Jersey. Ya en la Jersey se dice que produce 9.75 litros al día. 9.75. Pero fíjense que la Jersey produce una leche con mucho más contenido de grasa que las anteriores. Se dice que llega a producir 5% de grasa. O sea que se gana a la Holstein y se gana a la Ayrshire. ¿Sí? 5% de grasa. Pero su periodo de lactancia nada más producen 3.000 litros. En cuarto lugar, pues ya nos hablan de una muy conocida acá en nuestro país, es la Pardo Suiza. La Pardo Suiza. Eh, la Pardo Suiza llega a producir casi la misma cantidad de leche que la Jersey, 9.750. ¿Sí? Pero se diferencia en que produce menos grasa, contiene menos grasa, apenas 3.5% de grasa. Bueno. Y hay otras razas más. Vamos a referirnos a estas nada más por ser las que
ocupan los primeros puestos. Ok. Bueno, entonces, primer factor, la raza del animal. ¿Ok? Bueno. Segundo factor, la edad del animal. La edad del animal. Bueno, pero cuando se habla en este caso del ganado de edad, hay que aclarar de que cuando se habla de edad refiriéndose al ganado, a las vacas en este caso, no nos referimos a el tiempo transcurrido entre su nacimiento y un determinado momento. Cuando se habla de edad en el ganado vacuno, nos referimos es al número de partos que haya tenido. ¿Ya? El número de partos que haya tenido. Se dice que el ganado vacuno o las hembras del ganado vacuno comienzan a parir, a tener partos a partir de los 3 años de edad. 3 años de edad. O sea, si una vaca tiene 2 años, todavía no pare. Pero ya cuando tiene 3 años de estar viviendo, entonces ya ahí en ese momento ya puede empezar a parir. Entonces de ahí en adelante ya cada parto que tenga se considera como un año. Pero repito, no es de edad, sino el número de partos que tenga. Entonces se dice que una vaca puede tener entre 3 y 10 años. Quiere decir esto, que puede tener entre 3 y 10 partos. Entonces, si nosotros vemos una vaca y nos dicen que tiene 5 años, quiere decir de que ha parido 5 veces. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, quiero que eso quede clarito. Otro factor, además de la raza y la edad, es lógicamente pues, la salud del animal. La salud del animal. Un animal que esté sano, que no se enferme, pues se considera que va a proporcionar, que va a dar una mejor leche que otro animal que se esté enfermando a cada momento. ¿Ya? Otro factor es lo que llaman la idiosincrasia. La idiosincrasia del animal. Ese término idiosincrasia, traducido normalmente, quiere decir la manera de ser, ¿verdad? Que, digamos, Edith sea de una idiosincrasia diferente a la de la hermana. A pesar de ser hermanas, tienen una idiosincrasia diferente. O sea que a pesar de ser hermanitas, a pesar de haberse creado en el mismo ambiente, etcétera, etcétera, se comportan de manera diferente. Entonces,
La idiosincrasia es algo característico de cada quien. ¿Sí? Repito, Alubis es de una idiosincrasia diferente a la de la hermana. Seguro, cada quien es como es. ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro, Alubis? ¿Claro, Edith? ¿Sí o no? ¿Claro, Luz Daniela? Claro, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces acá con estos animales es lo mismo. Pueden ser animales de la misma edad, pueden ser animales que estén en buen estado de salud ambos, pero son diferentes. ¿Okay? Tienen una idiosincrasia diferente. Okay. O sea, idiosincrasia son las características individuales. Cada uno tiene su idiosincrasia. ¿Correcto? Bueno, perfecto. Bueno, otro factor es el relacionado con el medio ambiente. El medio ambiente. Y ahí sí me voy a referir a lo que mencionó hace algunos momentos alguno por ahí. Dentro del medio ambiente, factores del medio ambiente, tenemos en primer lugar el clima. El clima. Ay, y dentro de eso del clima, ¿qué entendemos? La temperatura en la cual viva el animal o esté viviendo el animal. Lo que me decía por ahí alguien. Un animal que esté en la sabana de Bogotá a una temperatura de cuánto, a ver, ¿quién ha vivido por allá? Ninguno. Una temperatura, póngale usted, de 5 grados centígrados. Pues no va a ser igual a un animal que esté por acá en la costa atlántica, a nuestra temperatura de 30 grados, ¿verdad? Eso influye en la composición de la leche, la temperatura. La humedad relativa. Humedad relativa. Los vientos, las lluvias, o sea, aspectos que tienen que ver con el clima, temperatura, humedad relativa, vientos, lluvia, pues hacen que la composición de la leche que produzca el animal sea diferente. Entonces, dentro del medio ambiente, en primer lugar, tenemos el clima. Otro, el manejo que se le dé al animal. El manejo que se le dé al animal. Uno de ellos, la alimentación. No va a ser lo mismo una leche producida por animales a los que se alimente bien a la leche que produzcan otros animales cuya alimentación no sea muy buena que digamos. ¿Sí? ¿Okay? Y otros factores que, aunque ustedes no lo crean, también influyen, ¿sí? Dentro del manejo que se le da al animal. El intervalo entre los ordeños. El intervalo entre los ordeños. Hay animales que se le ordeña una vez al día. Bueno, la leche que produce ese animal que ordeñan una sola vez al día no va a ser igual
a la leche que produce un animal al que ordeñen 3 veces al día. Inclusive me han hablado de animales que llegan a ordeñar hasta 4 veces al día. Entonces, un animal común y corriente pueden ordeñarlo 1 vez o 2 veces al día. En la mañanita y luego ya en la tarde, la tardecita, digámoslo así. Es decir, lo ordeñan, diga usted, a las 4 de la mañana y luego lo vuelven a ordeñar a las 4 de la tarde. Okay. Otro, una sola vez. Puede ser en la mañanita o después, en la noche. Una sola vez. Pero hay unos, repito, que pueden, o que han ordeñado, que ordeñan 3 y hasta 4 veces al día. Lógicamente, la composición de la leche de esos animales va a variar. Fíjese usted, intervalo entre uno y otro. Pero fíjense ustedes, que seguramente ninguno habíamos pensado, las formas de ordeño. Formas de ordeño. Ya esto va a depender del señor que se encarga de ordeñarla, ¿verdad? Formas de ordeño, es decir, cómo ese señor coge la ubre, la soba, bueno, entre otras cosas, pues sería bueno aprender de esos señores, ¿cierto? Ok. Eso cansa, profe. ¿Ah? Eso cansa. Cansa, no me queda eso, cansa. Sí, eso cansa horrible. Bueno, ok. Formas de ordeño. Formas de ordeño. Interesante. Los estímulos. ¿Qué estímulos se le pueden aplicar a un animal para que produzca leche? Por ahí nos hablaban de que, por ejemplo, los animales se acostumbran, óigase bien, se acostumbran a ciertos estímulos. Por ejemplo, la voz del ordeñador. Cuando el ordeñador se acerca al sitio del ordeño y empieza a hablar, empieza a toser, ya el animal se habitúa a eso y al momento en que no oye esa voz, esconde la leche, como dicen por ahí, no produce la leche. Entonces, el estímulo, el sonido de los baldes, ¿sí? El olor del ordeñador. Dicen que los ordeñadores, antes del ordeño de las vacas, van un momento y se pierden por ahí por el monte. Unos 5 o 10 minutos perdidos por ahí. Cuando regresan a ordeñar a la vaca, ya vienen con un olor y que la vaca percibe ese olor, ¿sí? Y ese olor que trae el ordeñador después de haberse perdido ahí unos 5 o 10 minutos, pues es un estímulo para la vaca. Mientras que aquel ordeñador que llega directamente de su cama a ordeñar a la vaca no, no da leche, o como dicen ellos, esconde la leche. Okay. Entonces, esos son algunos factores que influyen en la composición de la leche, ¿verdad? Bueno, hay otro factor grande que es la época de lactancia. Época de lactancia.
La mayoría del ganado vacuno tiene una época de lactancia en la cual producen la mayor producción de la mayor cantidad, perdón, la mayor cantidad de leche, en la cual no solamente cantidad, sino la calidad de la leche es mucho mejor, ¿no? Y que esa época de lactancia está comprendida entre el cuarto y el sexto mes de lactancia. Y ya del primer mes, no, del primer parto hacia adelante, hasta el cuarto, ya disminuye un poco, pero del cuarto en adelante hasta el sexto producen la mayor cantidad y mejor calidad de leche. Y del sexto en adelante, pues ya va disminuyendo la cantidad y la calidad de la leche. Hay una época de lactancia que puede ser de 8 meses. En algunas vacas se prolonga un poco hasta el 10º mes. Okay. Pero siempre debe haber una relación entre la cantidad de leche que dan y el porcentaje de grasa. Una relación inversa. A mayor cantidad de leche, menor proporción de grasa. Listo. Entonces, repito, variaciones en la composición de la leche. Factores que tienen que ver con esa variación que sufre la composición de la leche. Bueno. Nuestras leches, las leches que se dan acá en la costa atlántica, en cuyo departamento de Magdalena, Bolívar, Córdoba, Atlántico, se han estudiado y se han sacado la siguiente conclusión. Nuestras leches tienen una densidad medida a 15 grados centígrados. A 15 grados centígrados. Entre 1.028 y 1.032. 1.028 y 1.032. Bien. Esa leche debe tener un pH que también le llaman reacción iónica entre 6.6 y 6.8. Ok. Ahora bien, si se le hace una medida a esa leche y se le determina el índice crioscópico. A ver, Jesús David Rocha, ¿qué será eso de índice crioscópico? ¿Lo diga? ¿Qué será eso de índice crioscópico, Jesús David? Profe, es el punto basado en la congelación de la leche. Exactamente. El punto de congelación, índice crioscópico, debe ser de menos
-0.54 grados centígrados. Menos 0.54 grados centígrados. ¿Ven? Y eso es algo que es muy significativo. Cuando se toma una leche y enseguida se le determina el punto de congelación, pues si no da .54, menos .54, quiere decir de que esa leche ha sido sometida a alguna alteración. Muy bien. Ahora, el punto de ebullición de la leche debe ser entre 100.15 y 100.17 grados centígrados. Ahora, el índice de refracción, cuando se mide a 20 grados centígrados, debe ser entre 1.3460 y 1.6480. Ok. Bien. Veamos otras características. Igualmente en las leches producidas en nuestra costa atlántica, una leche debe tener un contenido de agua, de 87.5%. 87%. Geraldine Figueroa Uarne. Geraldine. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias, ¿y usted? Bueno, Geraldine, usted me escuchó lo que acabamos de decir, ¿verdad? Geraldine. Geraldine. A Luis. Usted sí me escucha. Hola. Luis. Hola, hola. Ajá, ¿qué pasó? ¿Por qué no contesta? Sí contesto, profe. No ¿Cómo me no digo escucha. nada? ¿Mm? Que yo sí lo estoy escuchando, pero usted no me ha escuchado. ¿No te escucho? Y no te escuchas porque no estás hablando. Si ¿Cierto? estoy hablando, Uh-huh. Bueno, Geraldine, ¿escuchaste lo que yo estaba hablando anteriormente con tus compañeros? Ajá, ¿viste? ¿Me está sí, escuchando? profe, acerca del índice de refracción. Índice de refracción. Bueno, entonces te repito a ti para que me contestes tú. Si nosotros tenemos una leche de nuestra costa atlántica, habíamos dicho de que esa leche debía tener 87.5% de agua, ¿cierto? Ajá, ajá. Sí, usted mencionó eso. ¿Y por qué no contestas enseguida, hombre?
Que tengo el micrófono abierto, pero no sé qué le pasa. Bueno, mi estimada Geraldine, si esa leche tiene 87.5% de agua, ¿cuánto debe tener de extracto seco? Ah, Geraldine, 13%. 13. ¿13? Sí, señor, 13. ¿Estás segura? 12.5. Ah, 12.5. Ok. Bien. En ese extracto seco, entonces, nosotros vamos a tener eh, los demás componentes de la leche, ¿verdad? Las proteínas, las grasas, los azúcares, los minerales, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Bueno, los lípidos, o sea, las grasas, eh, van a variar. No todas las leches van a tener el mismo contenido de grasa. Ese contenido de grasa es uno de los ingredientes de la leche que más varía. Este va a tener entonces la influencia de todos aquellos factores que nosotros dijimos que influían en la composición. El clima, la alimentación del animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro país, generalmente, las leches, un contenido de grasa que tiene como límite máximo un 8%, hasta un 9%. Todavía más, lo más característico es hasta un 8%. Okay. Pero cuando las leches eh, van a ser examinadas por las autoridades sanitarias eh, tienen un valor mínimo. Y entonces se dice de que cuando los ganaderos van a vender esa leche en las empresas en las cuales van a procesar a la leche, estas se fundamentan en una reglamentación del gobierno oficial en la cual se dice de que las leches deben tener un mínimo de leche. ¿Sí? Un mínimo de leche. Se compran cuando tienen un valor mayor a ese mínimo, pero si las leches tienen un valor por debajo de ese mínimo, entonces se dice no, no te la podemos comprar. ¿Por qué? Hombre, ellos pueden decir no, no, no nos sirve. Nosotros necesitamos es más de tal valor. Si tienes menos, no te la compramos. Puede ser de que la hayas descremado, o sea, que le haya quitado grasa. O que proviene de animales que no se alimentan, no producen la cantidad de grasa que debe tener la leche. Le pregunto aquí al amigo, aquí salió Nelber Uribe, Dígame, profesor. ¿cuál es ese mínimo de grasa que debe tener la leche? Profe, usted ha dicho un 8%, ¿no? ¿Cuánto? 8%. 8. A ver, ¿cuál debe ser el mínimo de grasa que debe tener la leche? Juan Pablo, que tiene cara de ganadero. Profe, ¿Ah? pero, Di Juan, profe, no sé, profe, la verdad. no sabe. Jesús David Rocha Serrano.
Profe, creo que se aproxima al 3,6%. ¿Crees que se Creo aproxima? que sí, o está entre el 3,6%, algo así, profe. 3,5. Andrés David, ¿cuál es ese mínimo? Andrés David. Acá ambos son David. Profe, aquí estuve buscando y me dice que de 3,5% mínimo de grasa. Noñón. No, A Luis Garrido. Tiene que Profe, darle 2.10. a ver, a ver. Señores, una leche debe tener como mínimo, desde el punto de vista legal, un 3% de grasa. 3%. Por ejemplo, Emily García lleva su leche aquí a la colechera a que se la compren. Ahí le hacen el análisis y si encuentran de que esa leche que le llevó Emily tiene 2.5, dicen, no, lo siento mucho, pero no se la puedo comprar. Para que se la compre tiene que tener mínimo 3% de grasa. Y cuando los funcionarios oficiales de la Secretaría de Salud, etcétera, van allá y le examinan la leche y encuentran de que tiene menos del 3%, le dicen, no te la acepto, esta leche es mala, ¡pah! Se la rechazan. El mínimo de grasa debe ser del 3%. Ahora, si usted dice no, lo que pasa es que esta grasa se le sometió a un descremado. Descremado, o sea, que le quitó la grasa. Bueno, así sí. Pero si usted me la va a vender así como, no se la acepto. ¿Sí? El mínimo para todo es 3%. A excepción cuando usted dice de que es descremada. ¿Ya? Ok. Ahora, esa crema que le quitan a la leche, ¿en qué se puede utilizar? Jesús David. Mm. Bueno, cuando se descrema la leche, pues inmediatamente esa grasa que se le quita es lo que se le llama la crema. Esa crema se somete a un tratamiento y se transforma en mantequilla. ¿Ya? Okay. Igualmente, esa leche que queda allí, pues se le hacen otros análisis para poder ser posteriormente utilizada para la producción de otros alimentos o para el consumo. La leche, mis estimados amigos, como les comenté en un principio, es el alimento que contiene casi todos los nutrientes. Pero precisamente por ser rica en todos esos nutrientes, es un alimento que es muy, muy perseguido por los microorganismos, bacterias, etc. Que se aquí llovió, para no regar mata. Si llovió, nada más. Bueno, no me molesta. ¿Sí? Esos microorganismos son los que se encargan de dañar a la leche.
En la leche, pues como nosotros los humanos, los microorganismos también van a encontrar todos los nutrientes que ellos necesitan. Entonces, lo mejor que se debe hacer es eliminar a esos microorganismos. La leche tiene una vida útil de 18 horas. 18 horas a temperatura ambiente. Es decir, usted coge una leche, la pone allí en la mesa de su casa a temperatura ambiente y le puede durar 18 horas sin alterarse. Después de 18 horas ya empieza usted a notar que la leche ha sufrido ciertos cambios y que la van a transformar en una leche que no se puede consumir. Lo principal es el ataque de los microorganismos a la lactosa, al azúcar de la leche, transformándola en ácido láctico. Si se transforma en ácido láctico, pues ya usted no se la puede ingerir, a no ser que a usted le guste la leche ácida. ¿Ya? Por eso, el procedimiento para conservar la leche es someterla a un calentamiento. En su caso, usted puede tomar la leche, la agrega en una olla, y la somete a calentamiento. La hierve, como dicen. Después la enfría y la puede guardar, entonces sí, en la nevera. Ahí le puede durar 48, más de 48 horas sin alterarse. El tratamiento que normalmente se le hace a la leche es el de someterla a la pasteurización. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Continuamos en la próxima. ¿Listo? Pero antes quiero ver aquí una cosita. Rápidamente. Me quedan 5 minutos. Emily Cassiani. Presente, profe. Emily Cassiani. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, me escucho, claro que sí. Juan Camilo Castro.